Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El ministro de la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, expuso el esquema básico del sistema de protección social durante el 57 periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Durante el evento se celebró el 30 aniversario de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de la ONU, donde el ministro Cardona, durante su intervención, reafirmó el compromiso de la presidenta Xiomara Castro en poner el desarrollo como meta primordial para el país. Además, tiene como prioridad promover la igualdad entre las y los hondureños por medio de políticas públicas que aborden la violencia de género. Durante su participación comentó que nuestro gobierno ha establecido la inversión social en género como una prioridad, beneficiando a más de 500,000 jefas de hogar a través de diversos programas públicos con un fuerte enfoque de género. También destacó el compromiso del gobierno de la mandataria hondureña en la creación del sistema de cuidados para favorecer a este sector en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se hizo énfasis en el compromiso de Honduras con la agenda global, destacando los avances significativos logrados. El país trabaja incansablemente para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y sostenible, con un fuerte enfoque en combatir la extrema pobreza como eje principal. A través de las políticas públicas establecidas por el gobierno de la presidenta Castro, se han avanzado en la creación de programas sociales liderados por el programa Red Solidaria, permitiendo que miles de hondureños adquieran habilidades fundamentales para su desarrollo humano, comunitario y social. Además, el funcionario de Sedesol añadió que se han reactivado programas sociales como la matrícula gratis, la distribución de kits escolares, alimentación escolar, programas de los cuales somos líderes regionales y ejemplo global para garantizar que ningún niño se quede atrás, reduciendo la deserción escolar del 2.7% al 0.7% a nivel nacional. En educación se logró alfabetizar a más de 134,000 personas mayores de 15 años a través del Programa Nacional de Alfabetización con el método de enseñanza cubano Yo Sí Puedo, y más de 100 municipios en el país fueron declarados libres de analfabetismo. La entrega de becas universitarias de grado y posgrado a 9,000 estudiantes de poblaciones en situación de vulnerabilidad tiene como meta para este año otorgar 20,000 becas más, con una inversión de $20 millones. En total, el gobierno solidario de Honduras ha otorgado más de 100,000 becas en todos los niveles, con una inversión de $40 millones. En materia de salud sexual y reproductiva, Honduras ha experimentado avances significativos que reflejan el compromiso con la garantía de derechos fundamentales, la aprobación del libre uso de la píldora anticonceptiva de emergencia y la implementación de protocolos de atención integral a víctimas de violencia sexual son ejemplos del compromiso con la salud y el bienestar de la población. El anterior fue el reporte publicado en el portal de Sedesol. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles, estamos cerrando la semana. Si en algún momento va a salir de su casa, recuerde sintonizarnos en la 90.1 en la capital hondureña Tegucigalpa, en la capital industrial del país en la 90.9, la 105.5 del litoral atlántico de Honduras, la 90.3 en la cálida Choluteca y en el centro del país 90.5 en La Paz, Mayagua, Ciguatepeque, el Corredor Central, incluyendo el lago de Yojoa.
Hoy vamos a hablar de los desafíos del gobierno de la presidenta Xiomara Castro desde la Secretaría de Desarrollo Social. Tengo 3 distinguidos invitados. Está conmigo el ministro de Desarrollo Social, Cedesol, recientemente vuelve de Nueva York. Estoy hablando del ministro José Carlos Cardona, licenciado e historiador. Bienvenido, ministro. Gracias, Raúl, qué gusto. Feliz cumpleaños. Así es, gracias. ¿Cuántos son ya? 35. Sí, porque en esa asamblea sí que era el más joven de Sí, la speaker dijo, saludamos al ministro Cardona, que es el ministro de Desarrollo Social más joven del mundo. Yo no sabía hasta ahí, pues ya me siento viejo yo, ya 35 años, pero dijo que no había nadie más joven. La segunda es María Inés Castillo de Panamá, 38 tiene. Bien, feliz cumpleaños. Gracias. El licenciado Rafael del Cid, el director del Centro Hondureño de Políticas de Estado en el sector social de la Cedesol. Bienvenido, licenciado. Gracias, Raúl. Un gusto que estén aquí ambos. Está por incorporarse la viceministra de Desarrollo Social, Mirta Gutiérrez. Vive en Santa Lucía y la cola es perra, como decimos aquí. Sí. Aquí, ir ahora a Valle de Ángeles y Santa Lucía es complicado. Una pesadilla. Por el enorme tráfico de toda la ciudad, ¿no? Así es. Ojalá que Aldana siga haciendo cosas para mejorar este problema del embotellamiento en la capital de Honduras. ¿Cuál va a ser el legado que va a dejar Xiomara Castro? El legado de Xiomara Castro va a ser indudablemente la red solidaria. Lo único que van a recordar los pobres de Honduras, los más pobres de Honduras, los que no salen en las noticias, los que no vemos, los que viven en aldeas y en colonias inaccesibles y que casi nunca pueden salir de su lugar, son los que van a recordar la red solidaria, porque la red solidaria, que por cierto, Raúl, está cumpliendo 2 años justamente también, es el único programa en América Latina con un enfoque holístico y que tiene una cobertura total en 6 áreas a las poblaciones más vulnerables y más pobres del país. Así es que esos 2.2 millones de personas hondureñas, lo único que van a recordar de este gobierno va a ser la red solidaria, que ya vamos a hablar en qué consiste. Ha funcionado, yo recuerdo la red solidaria, la propia, en ese momento, primera dama del país, doña Xiomara Castro, de Zelaya, ella coordinaba la red solidaria en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Esa red solidaria tuvo muchísimo éxito. Ahora es presidenta, usted maneja esa red solidaria. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se ha mejorado esto de acuerdo a los años? Tenemos un asunto y es que la red solidaria es un programa focalizado. Funciona bajo una lógica de abordar todas aquellas aldeas en Honduras que están arriba del 45% de extrema pobreza. Como en Honduras no se actualizaron los censos desde el golpe de Estado, solo había el censo de 2013, entonces uno de los problemas que hemos tenido es que el censo que se usó para focalizar estas aldeas fue el de 2013 y hemos tenido grandes problemas, porque el país creció muchísimo más que ese censo y las aldeas se movieron, se ampliaron, entonces nosotros hemos tenido que adaptar la red a esta nueva realidad, por eso es que se toma la decisión de hacer un nuevo censo de población para todo el país. La diferencia entre esa red y esta es que esta red tiene presupuesto propio para inversión y también esta red solidaria contempla mucho el componente de generación de oportunidades de ingreso. En la red solidaria original se trabajó mucho el tema de la organización comunitaria, el país no estaba tan pobre, hay que decirlo así, y no había tanto problema. ¿Qué tan pobre está el país hoy a relación a ese tiempo? Cuando la red solidaria original existía, solo 2 de cada 10 hondureños estaban en extrema pobreza. Y hoy 5.5 de cada 10 hondureños está en extrema pobreza. O sea, el porcentaje de pobreza en el país extrema es de 55%. En tiempos del presidente Zelaya no llegaba al 30%. Entonces, el país obviamente ha cambiado, por lo tanto, las necesidades son mucho mayores que en ese entonces. Y la pobreza en general, en el tiempo del presidente Zelaya, en términos generales, la pobreza nunca subió del 50% general. Y tenemos en este momento un 64-65% de pobreza general, perdón. Así es que esta red solidaria tiene muchísimos más desafíos que la anterior,
pero también tiene presupuesto propio y una estrategia diferenciada ahora con las redes sociales, con las comunicaciones, pero sobre todo con la coordinación interinstitucional. Se ha podido llevar servicios de salud, educación, primera infancia, infraestructura y ambiente, cajas rurales, que ese es otro de los grandes legados de este gobierno. Hemos hecho 2007 cajas rurales. Explíquenle a la gente qué es una caja rural. ¿Qué es una caja rural? Una caja rural es una microcooperativa de ahorro y crédito, en la que el gobierno deposita un fondo, o cualquier ente que abra una caja rural deposita un fondo, y este fondo sirve para prestárselo a los miembros de esta caja, que no deben ser más de 20, 30 personas. Este fondo se presta y se retorna a un 1% o menos, y la persona, por ejemplo, quiere poner una cría de cerdos, una cría de aves de corral o sembrar una manzana de maíz, entonces viene y pide a la caja rural un préstamo de 5 o 10 mil empiras, lo invierte, lo retorna y lo devuelve a la caja rural. Asimismo, tiene la plasticidad la caja rural de que uno puede ir agregando más fondos propios, de manera que la caja crece. El gobierno del presidente Zelaya se crearon cerca de unas 800 cajas rurales, de las cuales han sobrevivido 300 que hemos mapeado. Y nosotros en este gobierno hemos abierto 2007 cajas rurales, de las cuales más de 1.600 ya tienen 150.000 empiras y están trabajando en todo el país. La visión de la presidenta Castro, el premio Nobel de Economía Amartya Sen de La Paz, él trabajó este tema en India y en Bangladesh. Lo conocí. Y fue muy fuerte el trabajo que ellos hicieron. También el Grameen Bank, que el presidente Zelaya en su momento trajo al presidente del Grameen Bank. Y esta metodología está comprobada que funciona y nosotros estamos teniendo resultados. Prueba de ello, Raúl, es que se aumentó en más de 5 millones de quintales la producción de maíz y de frijol en todo el país. Así es que están funcionando las cajas rurales, están teniendo éxito en todo Honduras. Sí. Ya está la viceministra de Desarrollo Social, Mirta Gutiérrez. Viceministra, bienvenida. Mucho gusto, Raúl. Encantada de estar en este programa y de compartir con tremendas eminencias del sector social esta mañana. Don Rafael del Cid, dígame cómo van las políticas de Cedesol. Perfecto. Bien, yo dirijo un centro, en particular dentro de la Cedesol, que según las palabras del propio ministro, es una especie de think tank dentro del gobierno. ¿De qué? Nosotros nos especializamos en el estudio de las políticas públicas del sector social y básicamente la idea es ejercer un papel crítico respecto a esas políticas, o sea, trabajar junto con las unidades de monitoreo y evaluación de la Secretaría con la finalidad de ver si las políticas están dando los resultados que se esperan y tratando de dar ideas de cómo mejorar esas políticas. Fíjese que cuando lo vi en el parqueo, pensé, ese Cardona ha de confiar en ese señor, pensé, porque Cardona es muy inteligente, pero tiene su modo, o sea, es pilas también. Trabajan bien. Sí, el doctor del CID es uno de las autoridades nacionales y centroamericanas en temas sociales. Él es uno de los primeros hondureños en que fue a estudiar a Costa Rica sociología, se especializó y sacó su doctorado. Es amigo del doctor Hugo Noé Pino, son de la misma generación. Creo que estudiaron en la misma universidad, ¿verdad? Estuvimos en la misma universidad en Texas. Sacaron Austin. el doctorado, Sí. El doctor ha publicado una gran cantidad de libros y estudios, es consultor de bancos internacionales. Se lo robamos al doctor Hugo Noé Pino del Congreso Nacional, le dijimos... ¿Por qué lo llevó usted a trabajar con usted? Esa es una pregunta clave. El doctor del CID es el encargado de trabajar el esqueleto del sistema de protección social, que es la ley la ley integral del sistema de protección social. Este borrador lo hemos elaborado con un trabajo conjunto entre CEPAL, OIT y otros actores. Ya se terminó y el doctor del CID ha estado a la cabeza del equipo. Ahora mismo ya lo leyó el COEP. El COEP le ha pedido una reunión al doctor del CID para conocer este borrador. ¿Cómo lo conoció usted? Porque yo estudié ciencias sociales, entonces nos estudiamos con los libros de él.
No, para nosotros en ciencias sociales, el doctor del CID, mire, tenerlo en la sede Sol para mí es una especie de orgullo y privilegio. Por eso siempre presumo de que tengamos en el equipo al doctor, porque realmente que él asumiera este reto, él ha sido un hombre que ha trabajado con diversas cantidades de gestiones de gobiernos. Él supervisó el FIS, por ejemplo, en tiempos de presidente Zelaya, contratado por bancos internacionales. O sea, el doctor ha vivido en todo el mundo, ha viajado por todo el mundo, conoce la pobreza en Vietnam, África. Entonces, es un hombre que tiene más que probadas capacidades para trabajar en el esqueleto de este sistema de protección que pensamos dejarle al país. Ya te vamos a comentar, Raúl, que uno de los legados que queremos dejar es un sistema de pensiones no contributivo. Esto lo hemos conceptualizado, no se lo hemos presentado todavía a la presidenta, pero ya se está discutiendo a nivel de instituciones si es viable o no que en Honduras haya un sistema de pensiones para la gente, Raúl, que nunca dio ninguna contribución ni al Seguro Social, ni al RAP, ni nada. O sea, toda la gente que entra a la tercera edad y a la cuarta edad y necesita una pensión mensual que el Estado se la dé. En México, tú sabes que eso es constitucional y es universal. Hay 12 millones de mexicanos mayores de 60 años que tienen su pensión aunque no hayan contribuido. Entonces, Honduras es uno de los 5 países en América Latina que no tiene sistema de pensiones. Entonces, queremos ver si es viable que antes de que termine este gobierno quede ese legado, pero eso se tomará la decisión desde la presidencia y desde los actores, que en este caso el Congreso no. No creo que un diputado se oponga a esto. Don Rafael, ¿va la lucha contra la pobreza desde Sede Sol como ustedes la han visualizado al empezar el gobierno? Mire, este tema de la lucha contra la pobreza lleva ya casi 2 décadas en el país. Justamente yo estuve en el equipo que hizo el primer borrador de la estrategia de reducción de la pobreza en Honduras. Después ese borrador fue sometido a un proceso de socialización y lo que se puso en práctica fue el resultado de esa socialización, que sacó un proyecto de reducción de pobreza bien diferente a lo que originalmente fue planteado. Originalmente se planteó la idea de combatir la pobreza enfocándose en ciertos aspectos que se consideraban fundamentales para reducirla. Pero la socialización en ese momento hizo que se olvidara la idea de focalizarse en ciertos aspectos y se quiso complacer a todo el mundo y los recursos no alcanzaban para todo eso. Por lo tanto, la dispersión dio como resultado que al final no obtuvimos las metas que se esperaban, que era reducir en varios puntos porcentuales la pobreza. Eso fue el gobierno del presidente Maduro, ¿verdad? Fueron varios gobiernos, ¿verdad? Sí. Empezó con el gobierno del presidente Flores Facusé y después con Maduro. Y ya después a Abel Zelaya le tocó prácticamente empezar con la ejecución. Sí. Al final lo que hemos cosechado es que el avance en reducción de pobreza ha sido mínimo, prácticamente decepcionante el resultado. Así que hay que analizar con cuidado por qué se fracasó en ese aspecto. Y esas son algunas de las cosas en las que hemos estado entretenidos en todos estos años de buscar responder a por qué las políticas en el sector social no están dando el resultado que se esperaría. ¿Por qué mantenemos aproximadamente, nos movemos entre el 50 al 60 y durante la pandemia prácticamente casi el 80% de población en condición de pobreza? Y ustedes, ¿qué se ha hecho desde el inicio del gobierno de Xiomara Castro a hoy? ¿Cómo va eso? Bien, se heredó un país en condiciones muy complicadas. En materia de pobreza, digo algo, sí. Creo yo que, no porque está aquí, ni hablo con él muy seguido, creo que el ministro Cardona es uno de los buenos ministros que tiene Xiomara Castro, independientemente que él en la parte política es polémico, pero sí creo en sus capacidades y he visto cosas que ha hecho. Que este gobierno no comunique es otra cosa. Pero cuéntale aquí a la gente, y luego voy con la viceministra, ¿qué ha hecho este gobierno en contra de esa pobreza? Que el ministro me habla de todavía de una pobreza general de un 64%. Sí, creo que el programa estandarte de este gobierno en materia de reducción de pobreza es justamente la Red Solidaria, de la cual el ministro está dirigiendo
después de un primer intento con otra persona que no dio el resultado esperado. Este programa, como lo dice el ministro, está focalizado en la zona donde predomina la extrema pobreza. Son 2.007 aldeas, área rural fundamentalmente. Sin embargo, el problema de la pobreza en Honduras se nos ha agrandado, se nos ha complicado. Entonces, una cosa que hay que analizar es si lo que se está invirtiendo en pobreza en este momento es suficiente para tener resultados realmente importantes. Sí, reducir, por ejemplo, 5 o 10% la pobreza. Para generar un impacto, como el gobierno del presidente Zelaya, que se redujo 8 puntos la extrema pobreza en los 3 años y medio que duró. Y el país creció como nunca, un 6%. Claro, es que ese es el asunto. O sea, la medición de la pobreza o el combate a la pobreza no solo está relacionado con paquetes de compensación, como pasó en estos 12 años después del golpe de Estado. O sea, se le daba a la gente una bolsa solidaria, se le daba a la gente un bono 10,000, pero no había una estrategia integral en torno a eso y el crecimiento económico del país fue bastante mediocre. Entonces, por ejemplo, este año Honduras va a ser el tercer país que más va a crecer en Centroamérica. Ese crecimiento económico es producto de diversas decisiones que se han tomado a nivel público para mejorar la inversión pública y generar más empleo. Cerca de 200,000 empleos directos, con los programas de carreteras, reparación de escuelas. Pero yo veo que la empresa privada le saca pancartas a cada rato que no han generado empleo. No, la molestia de la empresa privada... Bueno, las pancartas que aparecieron el 1 de mayo hablaban de eso e inclusive mandaron a hacer una pancarta que decía que solo la familia Zelaya había conseguido trabajo. Sí, eso es súper común en esta lógica de la oposición fracasada que tenemos. La empresa privada y los bancos están molestos porque ellos ya no manejan el dinero público a través de fideicomisos. El manejo de los fideicomisos, como una exclusividad de la banca privada, le permitió a la empresa privada de este país apoderarse del dinero público. Entonces el Estado estaba secuestrado y no había inversión pública. Por ejemplo, en CEDIS, si se quería hacer una vivienda, si se quería hacer un proyecto en una comunidad, había que pagarle a una ONG y pagarla con fideicomiso. Cobraba la comisión del fideicomiso el banco y cobraba la comisión la ONG y al final lo que hacían era, bueno, el CNA ya lo denunció y el Ministerio Público. Entonces, bueno, anoche hice una denuncia que me la dijo una persona que fue ahí. Y un amigo, él me escribió que buen programa, me habló que Cardona buen ministro y que él un gran técnico. No había llegado a la viceministra. Pues él me contó hace varios meses que llegó con un amigo a buscar un proyecto y que les adjudicaron un proyecto de 14 millones. Entonces que él fue con su amigo, un ingeniero, y que cuando les adjudicaron el proyecto, y esto lo digo porque ayer el ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, ha dicho que más de 200 ONG van a ser investigadas. Sí. Entonces dice que llegó, lo pasaron donde una señora y les dijo, bueno, ya están listos. Les vamos a dar el cheque de los 14 millones, nos traen 13 y se quedan con 1. Y entonces le dijo, ¿y la obra? ¿Cuál obra? Ustedes o los metan los papeles, dan el millón y traen los 13. Eso es una denuncia de una fuente que tengo, una fuente conocedora, dice que ellos no tuvieron valor de ejercer. Eso pasó con 436 ONGs durante 5 años. Drenaron 2.800 millones de lempiras del Estado, que no se pueden justificar en obras, no existen. No existen, sí. Eso me dijo él. Que le dijeron, ¿y la obra? No te preocupes por la obra, vamos a traer los papeles. Sí. Entonces, con eso se reeligieron casi todos los alcaldes del Partido Nacional, con eso construyeron esa mega bancada que tienen en el Congreso Nacional, porque todo ese dinero se usó para financiar campañas políticas de ellos y para volverse millonarios. Hay exministros y exministras de CEDIS que tienen casas de 10 millones y los préstamos en los bancos que sacaron para hacer esas casas son de 2 millones. Entonces, hay todo un trabajo que hacer para que eso no vuelva a suceder. Entonces, anoche hablaba con la ministra Fabiola Budó, porque ella también está haciendo un mapeo de esas ONGs.
Y me mandó una ONG que tuvo 14 convenios en CEDIS. Y hay convenios que tienen hasta 14 adendas, 15 adendas. O sea, una irregularidad y una práctica súper corrupta, ¿verdad? De hacerle un contrato que tiene más de 2 adendas, y ahí hay corrupción. ¿Cómo es posible que te pones de acuerdo con una ONG para ejecutar un proyecto y tenés que modificarlo 14 veces para darle más plata? Entonces, como te digo, esta era la práctica, esta era la Honduras y el Estado secuestrado por estas mafias. Entonces nosotros no hacemos eso. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a las comunidades, abrimos 2007 cajas rurales, les hemos dado el dinero a ellos, en sus manos, en su cuenta en Banadesa, todas tienen cuenta en Banadesa. Entonces, esto le molesta. Anda a pedir vos como pobre un préstamo a Banco Atlántida para crear chanchos, a ver si te van a prestar. O a cualquier banco del país. No voy a hacer publicidad negativa. Es imposible que le presten al pobre. Entonces, si este gobierno está haciendo una derrama económica del dinero público y llevándolo a las comunidades, por supuesto que eso va a traducirse en crecimiento económico. ¿Sabes cuántas nuevas gasolineras? Estas cosas tampoco se dicen. En Honduras se han abierto más de 100 gasolineras en 2 años. No. El otro día vi que están abriendo otra gasolinera y dije yo, que tan buen negocio una gasolinera y es carísimo poner una gasolinera. Bueno, ¿qué te dice eso? Te dice eso que el dinero se está moviendo. Oíme, un gobierno que pavimenta más de 1000 kilómetros de carreteras. Vos tenés ya la cantidad de cemento, la cantidad de hierro, la cantidad de mano de obra, maquinaria, combustible, todo lo que se mueve, el engranaje que se va moviendo para que una carretera llegue. Ahorita en mi pueblo, por ejemplo, están pavimentando el tramo del Vijagual a San Francisco de Becerra, en Olancho. Hay 100 jóvenes de mi pueblo empleados en ese proyecto, recibiendo un salario mínimo para arriba. Eso no había pasado nunca en un pueblo como el mío, un pueblo donde nunca sucede nada, en donde la gente se iba del país. Entonces, este tipo de cosas, más el bono tecnológico, imagínate que en esas aldeas de la Red Solidaria damos 83,000 bonos tecnológicos. Te estoy hablando que la producción en las aldeas de la Red Solidaria no llegaba ni al 1% de la comida que la gente come ahí, porque ese es otro problema en Honduras, ¿verdad? La mayoría de la comida es importada, producto de todas estas medidas neoliberales que se hicieron y que se adoptaron y que lo que hicieron fue encarecer la comida. Nosotros tenemos una de las canastas básicas más caras del mundo. Entonces, nosotros hemos llevado bonos tecnológicos, cajas rurales a estas aldeas y la gente ya está sembrando maíz, está sembrando frijoles, está sembrando hortalizas. Este año vamos a dar el salto de hacer un mapa para que la gente que siembra con bono tecnológico le venda el grano al PMA, que es nuestro operador logístico, para la merienda escolar. ¿Qué significa esto, Raúl? Que el grano y la comida que se le da a los niños en la escuela ya no va a ser importada, como pasó en los gobiernos del Partido Nacional, que la comida de la merienda escolar era importada. En este gobierno eso lo hemos parado. La merienda escolar es comida producida en Honduras. Es grano, frijol, arroz, maíz y aceite. Solo el aceite lo estamos importando, pero vamos a hacer el esfuerzo para que en este próximo convenio el aceite sea comprado en el país. Entonces, todas estas medidas le molestan a los dueños de Honduras, porque ellos eran los que manejaban el dinero del Estado. Mira, la inversión de este país, la inversión pública, anda en 70,000 millones de lempiras. La liquidez bancaria en Honduras es de 232,000 millones de lempiras. Ese es lo que tienen los bancos disponibles para prestarle a la gente. ¿Qué pasaría si ese dinero estuviera en manos del productor, en manos de las MIPYMES? ¿Qué pasaría si tuviéramos un país en donde no estuviera secuestrado el dinero? Entonces, ese es el problema de Honduras. Nosotros estamos cambiándolo integralmente. Lo otro que te voy a decir para cerrar mi participación en ese segmento, este gobierno tomó una decisión. En el lenguaje de protección social hay 2 tipos de protección social. La protección social directa y la indirecta. La protección social directa es un bono, una beca, porque yo te lo estoy dando a vos. La indirecta es el subsidio a los combustibles y el subsidio a la electricidad. En Honduras hay 900,000 familias que no pagan electricidad. Eso es una revolución, que yo no sé por qué no sabemos comunicar eso. 900,000 familias no pagan electricidad. Fíjate que yo ahorita, por ejemplo, estamos haciendo la planilla de los becarios universitarios. CEDESOL maneja las becas universitarias. Entonces vamos a pagar 10,000 jóvenes ahorita. Y revisamos los recibos de luz. Y
el 80% de esos recibos salen en cero. ¿Qué significa? Que estas casas donde viven estos jóvenes, no solo el gobierno les está ayudando con el recibo en cero, sino que también ahora les vamos a dar una beca mensual a los jóvenes que viven en esas casas. Yo me sorprendí con el dato, porque significa que entonces hay una integralidad en el lenguaje y en el esquema de protección social, que es justamente lo que buscamos en el gabinete social. La viceministra maneja las políticas. Viceministra, antes de eso, y es cierto, y se lo he preguntado al expresidente Zelaya, en el gobierno del presidente Zelaya sí comunicábamos. Recuerdo que teníamos un proyecto de la merienda escolar y de la matrícula gratis que lo comunicamos y creo que quedó en la mente de mucha gente, al igual que la red solidaria, la lucha que tuvimos por mejores precios de los combustibles que terminó el presidente Zelaya allá en Estados Unidos hablándolo con Bush, y también el manejo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ojalá que todavía les queda un poco de tiempo a este gobierno para comunicar sus cosas. Viceministra, ¿qué ha manejado a lo largo de este tiempo? ¿En qué está satisfecha? ¿Qué sí se ha logrado hacer y qué todavía falta? Bueno, yo creo que nuestra llegada a CESOL ha sido complementaria. Hemos llegado a impulsar ciertos procesos que han estado ahí, como lo mencionaba. Estamos ya a punto de socializar la reforma a la Ley de Protección Social en el país y a socializar a nivel nacional la política pública también en el sistema de protección social. Esta es una política macro que va a contener todos los elementos necesarios que intervienen dentro del sector social y que está abordando a las poblaciones, sobre todo, que merecen reivindicar el derecho de la protección social para las poblaciones más vulnerables. CESOL está manejando alrededor de 12 poblaciones en situación de vulnerabilidad, además de que sus entes ejecutores pues abordan también el tema de pobreza y pobreza extrema. En este sentido, además de esta política macro, estamos desempeñando e impulsando sobre todo temas innovadores en el país, como ser un sistema nacional de cuidados. Por primera vez Honduras va a construir un sistema nacional de cuidados con una política pública en donde se reconozca el trabajo y el aporte que realizan las personas que invisibilizan a través del trabajo, que no solamente es de forma formal, sino que también está el trabajo doméstico, que en su mayoría lo hacen las mujeres. Y no se paga. Exactamente, no se paga y es un costo que también aporta a la economía de los hogares y del país. Claro. Por otro lado, también estamos impulsando políticas sectoriales, es decir, para sectores específicos como por ejemplo el sector de discapacidad, el sector del adulto mayor, el sector de los pueblos originarios de nuestro país y afrodescendientes. Estamos impulsando y acompañando a otras instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Salud, con su política de salud mental, la política de salud sexual y reproductiva también, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, una política de vivienda del sector social, y además estamos trabajando a través de CESOL, impulsando un tema novedoso para el país que ya ha avanzado mucho en América Latina y en el mundo, que es protección social adaptativa. Y estamos impulsando una política que tiene que ver con el desplazamiento por temas de cambio climático que están sufriendo las personas, sobre todo las que están ubicadas en zonas altamente vulnerables, producto de desastres naturales o de crisis que hemos sufrido a nivel del mundo. Por ejemplo, la pandemia fue una crisis que ya estaban en ciertas condiciones de pobreza, países que estamos en vías de desarrollo, y que esta crisis de pandemia en temas de salud, pues nos colocó aún más en una situación de vulnerabilidad y profundizó los niveles de pobreza y pobreza extrema de las personas. Entonces, el enfoque de la CESOL es un enfoque integral. Creemos que hay desafíos importantes. Hay 96.000 millones de lempiras dentro de nuestro presupuesto nacional, de los cuales 51.000 millones van para el sector social y 3.000 millones van para la protección social.
creemos que los retos y desafíos que enfrentamos es que necesitamos mayor inversión social, y por eso también creo que es complementario el trabajo en coordinación desde el gabinete de la presidenta, porque hay una muy fuerte campaña que se está dando, que es que también el pueblo hondureño está pagando sus impuestos, y que ese pago de los impuestos y estar al día nos hace pagar una deuda heredada, pero también hace que a nivel de la presidenta pueda decidir invertir mayor dinero en la parte social que va, y eso es otra de las grandes quejas que tiene la clase económica, los grupos oligárquicos de este país. Ya no se está gobernando para esa clase económica de grupos fácticos, sino que se está gobernando directamente para las poblaciones más vulnerables y las que se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Y en ese sentido hay un enfoque para el desarrollo social, que es la protección social, que además de ser un derecho, es una estrategia que conlleva políticas claras enfocadas en términos y en tiempos específicos para poder reducir y poder resolver problemas tanto estructurales como también problemas inmediatos. Hemos tenido avances. La presidenta se mira el gobierno en todo momento. Ahorita la presidenta está en Roatán inaugurando canchas, que eso promueve también el tema de la juventud, el tema de la inversión en la juventud, en la adolescencia, en la niñez. Se está también reparando más de 2.000 escuelas, 12.000 escuelas a nivel nacional. Se están reparando una inversión bastante importante. Se están también construyendo carreteras. Se está también impulsando el tema de bonos tecnológicos, bonos cafetaleros, también se está impulsando, es decir, hay toda una inversión integral en diferentes campos que aportan al desarrollo económico y al desarrollo social. Además que las políticas económicas a nivel macro que ha tomado el gobierno de la presidenta ha venido a contribuir a que el tema del sector social tenga un impulso y una importancia que por más de 12 años lo perdió. Tuvimos un Estado ausente realmente para la población hondureña en la garantía de derechos humanos fundamentales, protección social, salud, educación. Hoy tenemos presupuestos históricos que están enfocados en aumentar la inversión en educación, la inversión en salud, en mejorar las redes de atención, en fortalecer los espacios comunitarios y locales de productividad agrícola para que seamos un país sustentable y además prepararnos para cualquier tipo de fenómeno o evento que puede ser posible que pase durante este tiempo. Hemos avanzado, yo creo que sí es posible que tengamos muchos retos a nivel comunicacional. Sin embargo, usted va a cualquier lugar de este país y usted siente la presencia del gobierno de la presidenta Castro. Incluso se está construyendo la carretera entre Macuelizo, Santa Bárbara, hasta Nueva Frontera. Esa carretera, por ahí vive mi padre. Acabo de ir recientemente, ahorita, hace unas 2 semanas aproximadamente. Me imaginé. Y llamé al... conocía, dije yo, pues para que esté hablándome así. No, llamé al ministro del CIP, Octavio Pineda, y le dije, ministro, aquí estoy, y me siento orgullosa que por primera vez la aldea donde crecí, donde nací, donde me desarrollé, va a tener la oportunidad de ser conectada con Nueva Frontera, que es uno de los últimos municipios y que pega con Guatemala. Abandonado. Abandonado totalmente. Sí. Y le decía yo, ministro, y no se imagina la dinámica local que hay aquí. Además de que están trabajando jóvenes alrededor de las aldeas, las mujeres de la aldea se organizaron porque para vender la comida de la empresa que está construyendo. Y esas mujeres están generando ingresos que nunca en sus vidas habían tenido la posibilidad. Entonces, llegar a estos proyectos donde nunca llegaron, caminos productivos, está transformando la vida de las personas en nuestro país. Hay un video de ayer que ese video lo deberíamos haber puesto en todas las redes de gobierno. El ministro Octavio Pineda allá en Roatán con la presidenta y le dice, presidenta, le dice, usted está aquí en esta pavimentada de 10 kilómetros que estamos haciéndoles hasta el municipio de Santo Guardiola. Aquí a la vuelta, al otro lado del cerro, hay caminos productivos por tanto monto, le dice. Aquí a la vuelta está una cancha de Mario Moncada que usted va a inaugurar
en un ratito, dice. Aquí a la vuelta está el hospital que usted va a construir. Y acá atrás, a tantos kilómetros, ese video, Octavio resumió como en 2 minutos todo lo que la presidenta estaba haciendo en Roatán. Y mira, yo lo quedé viendo y dije yo, este video debería estar en todas las redes de gobierno hoy. Porque eso es este gobierno, es coordinación intersectorial articulada para hacer los proyectos. Nunca vamos solos a un lugar a trabajar, todos andamos juntos. Entonces, y si alguien no avanza, el otro lo puya. Por ejemplo, yo ahorita tengo a Warren Ochoa por unas escuelas en mi pueblo. Warren, ¿qué te pasa? Le digo, hay unas escuelas ahí pendientes de remodelación. Entonces, todos nos ayudamos y nos llamamos para que las cosas sucedan. Porque si hay una cosa que pasa es que vos puedes tener el poder, pero si vos no haces que las cosas sucedan, el poder por sí solo no va a impulsar nada. Ojo, solo con las redes no van a lograr eso. No, claro, yo lo sé. Que les quede claro eso. No, yo lo sé. Incluyendo al presidente Zelaya, que le quede claro. Que solo con las redes, no señor, no se equivoque. Sí, no, claro, definitivamente que tiene que comunicarse de manera integral. Antes de ir a la pausa voy a leer aquí, porque este ministro tiene eso, que él le contesta a la gente, no anda con... Aquí me dice Gloria Carolina Gómez, dice lo siguiente. Buen día, Raúl. El ministro Cardona está dándole un giro técnico especializado y sin discriminación al rostro social del gobierno. Pero aquí hay un señor del 9751-1451 que en su estado, dice, se llama don Omar Burgos y tiene una bandera de Honduras y del Partido Nacional. Me escribe don Omar y con gusto se lo voy a leer al ministro, porque este ministro se defiende solito. Raúl, ¿y cómo no van a pavimentar calles si en ello está el mayor robo que está haciendo este gobierno? Lo hacen en 7 millones de lempiras cuando originalmente cuesta 2 millones. Estamos hablando de repavimentación, o sea, poner concreto encima de asfalto o de terracería ya estable. Ese es y un descarado robo de este gobierno. Miente ese ministro. La luz que no paga esa gente nos la cobran a nosotros, a usted, Raúl, a los que viven en las zonas clase media. Al gobierno no le regala nada a nadie este gobierno, y principalmente ese ministro es un ministro de mentirosos. Ese es un capitalista de bordo, de esa gente que se cree capitalista porque tiene 100,000 pesos en el banco. Mire, para empezar, el programa de carreteras está haciendo una inversión nunca antes vista en la historia de este país. 14,000 millones están 14,000 además de los millones préstamos, tiene Octavio disponible. No, son 16,000 millones disponibles para pavimentación este año, Raúl. Es una mentira, se nota que este señor, lo que pasa, alguna constructora o algo tenía, o algún amigo le fregaron el negocio, que por eso está rebuznando. Hay un montón de gente que rebuzna a diario por las cosas que hace este gobierno, pero lo que les molesta, es como los cachurecos, yo me muero de la risa, porque los cachurecos dicen, no hay empleo, no hay empleo. Claro, porque están deschambados todos, pues. Entonces, lo que les molesta, cuando los cachurecos hablan de los problemas sociales del país, hablan de sus problemas, de ellos, que no están siendo resueltos, porque ellos solo gobiernan para ellos. Les molesta que este gobierno esté haciendo obras para todos. Mira, para empezar, te voy a explicar en Becerra, en mi pueblo. Esa carretera lleva 4 meses solo haciendo la terracería, preparando la anchura de la calle, tirando el concreto. O sea, es un trabajo que se hace de manera integral. Son carreteras para 50 años. No son esas capitas, como se decía en el gobierno. Hay unos audios que filtró por Honduras Network hace poco de un diputado, diputados hablando, tiren así una capita de petróleo, le dice un diputado a otro. O sea, esa era la realidad que vivíamos en este país. ¿Nombres quiénes fueron esos? Denis Castro Bobadilla le dice a Toño Rivera en un audio de la carretera del Lepaterique. Denis Castro. Sí, aunque sea una capita de petróleo deberían hacer. Entonces, o sea, ese era el tipo de gobierno que teníamos. Bueno, imagínate que Aldana llega a la alcaldía y a los 3 meses de estar Aldana en la alcaldía, todas las calles de la ciudad eran cráteres. Oh, sí, sí. Y Nasriafuras habla, dice que es el emperador del cemento. ¿Qué clase de trabajos hacía esa gestión municipal? Que las calles se arruinaban en un instante. Anda a mirar el asfalto que hace Aldana. Anda a mirar los pavimentos que pone Aldana a ver si se van a deshacer en 4 meses. Entonces, eso es lo que le molesta a esta gente,
que sin duda que porque tienen unos centavos en el banco ya se creen capitalistas. No, Raúl, señor. ahorita Diga. me acaban de enviar un mensajito que la presidenta en Roatán y José Santos Guardiola tiene alrededor de 22 proyectos solo en ese departamento. Son inmensamente. Yo creo que también es importante aclarar a la población que la presidenta Castro es la administradora de la gestión pública de este gobierno y sobre todo del presupuesto que va destinado al Poder Ejecutivo. Cuando la población, o en este caso estos señores que tienen una narrativa de decir no nos están regalando nada, los subsidios, todas estas obras, todas estas ayudas sociales son propias de los presupuestos del Estado, sí es correcto. Pero la diferencia es que ahora el presupuesto del Estado que está destinado a distintas obras sociales y a distintos rubros sí está llegando y se está ejecutando en beneficio de la población hondureña a nivel nacional. Y no está a través de malversando fondos del Estado para que sean destinados a otros lugares o manejados por otras entidades que han sido productos de grandes actos de corrupción. Ahora tenemos un gobierno que sí está destinando fondos directamente para realizar obras sociales, obras de infraestructura y obras económicas que vienen a transformar la vida de las personas desde sus pequeñas localidades hasta tener grandes políticas de impacto. Como le decía, tenemos políticas destinadas directamente a intervenir temas específicos como por ejemplo pobreza y pobreza extrema, pero también tenemos medidas que vienen a beneficiar a toda la población. Por cada galón de combustible hondureño y hondureña que usted le echa todos los días o que reiteradamente le echa a su vehículo, la presidenta le está dando 10 lempiras para que pueda subsidiar, para que podamos ser parte de este beneficio. 900,000 familias están siendo beneficiadas con energía eléctrica. Además, hay otros subsidios que no se ven y que no se dicen, que tiene que ver también con el tema del gas. Entonces, esas son las medidas macro y que sobre todo que están beneficiando y que incluso la ley de justicia tributaria es una ley que tenemos una necesidad. Esto está avanzando en todos los países de América Latina, que los que más ganan, más deben de pagar y que deben de contribuir a que estos países puedan tener sostenibilidad. Por cada impuesto que nosotros pagamos hondureños y hondureñas está llegando becas solidarias para universitarios que nunca han tenido la posibilidad de estudiar en universidades públicas. Solo el 1% cuando yo estaba en la universidad, menos del 1% de la población joven podía ingresar a la universidad y poderse sostener. Muchos tuvimos que hacer muchos esfuerzos para ser graduados dentro de la universidad pública. Ahora, con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha tenido un giro en la política donde es importante invertir y rescatar lo público. Rescatar la caja única del país es el mejor ejemplo de rescatar lo público. Rescatar la Empresa Nacional de Energía es el mejor ejemplo de rescatar lo público. Rescatar la institucionalidad del Estado de Honduras es el mejor ejemplo de patriotismo que la presidenta nos está dejando en el legado a nivel nacional. Y no solo el sector social, sino que también la presidenta está dando un ejemplo de cómo se debe de trabajar a nivel de gabinete, que es una integralidad y es invitar a todos los ministros a ceder de que todos sus proyectos, programas deben de ir conectados con intervenciones específicas en políticas públicas que transformen la vida de las personas, sobre todo de los más necesitados. Y centrados en la gente, ¿verdad? O sea, no es un tema de que vamos a llegar con un proyecto y sin consultarlo con las comunidades. Eso, hemos sido muy cuidadosos de eso. Si vos te fijas, Raúl, todas las demandas internacionales que Honduras ha perdido por llevar proyectos de desarrollo a comunidades indígenas y afrohondureñas, y mira que se ha traducido en demandas al Estado porque no le consultan a la gente. Nosotros llegamos y le consultamos a la gente. O sea, es un gobierno centrado en la gente y eso es un mandato de la presidenta. Siempre ella, cuando llama a un ministro, le dice, ¿hablaste con la comunidad? ¿Le preguntaste a la comunidad? Porque eso es muy importante para que los proyectos avancen también. No se lleva un proyecto a un lugar donde no vaya a ser consultado con las comunidades. Me dice aquí, pon ese video por mientras leo esto. Elder, por favor, si sos tan amable, muéstrele este video, por favor, al ministro, a los representantes del gobierno que están ahí con usted. Ya confirmaron
de parte de la CIC que solo se hará limpieza de los canales de alivio y a los bordos aquí en La Lima este año no se hará el dragado de los canales ni el río Chamalicón. Manifestaron que posiblemente el otro año, pero imagínense que en este 2024 se avecina una temporada ciclónica muy activa. Estamos muy preocupados aquí en La Lima y pedimos por favor que nos apoyen. Aquí está el video en el Twitter del ministro Pineda, dice: maquinaria laborando en limpieza y canalización del Canal Maya en la Lima Cortés. Esto es del 2 de mayo de ayer. Eso fue el 1, o sea que le dio respuesta al siguiente. O sea, la respuesta fue y está siendo inmediata. Entonces, mira, yo sí te voy a decir una cosa. Si hay una claridad en el gobierno, es de que definitivamente no vamos a dejar, en la medida de nuestras posibilidades, a nadie atrás. La gente generalmente, todo el mundo quisiera vivir y tener infraestructuras de primer mundo. Reparar esos bordos en el Valle de Sula cuesta 10 mil millones de lempiras. O sea, dejarlos como estaban antes del huracán Mitch, porque esas infraestructuras tienen 50 años, ¿verdad? Cuesta 10 mil millones de lempiras. No hay ese dinero. No hay ese dinero. Pero el año pasado, por ejemplo, Raúl, no hubo ninguna ruptura de bordos. Ni una sola ruptura de bordos en el periodo de lluvias. Nosotros fuimos a entregar ayudas a las zonas inundadas y las inundaciones se dieron en zonas donde no había ni un bordo, obviamente. Pero rupturas de bordos no hubo. En los medios locales este gobierno hizo un gran anuncio demostrando que no hubo ningún problema de bordos. No. Claro que no. Claro que no. Es lo que les pasa a ustedes. Claro que ahora, dígame usted algo. ¿Qué tanto ha reducido la pobreza este gobierno o estos dos me están hablando paja? Hay que ir a levantar el censo. Bueno, ¿sí? ¿Estamos en eso? Es difícil ver ese asunto de reducción de pobreza en el corto plazo. Se necesita un plazo por lo menos de unos 2 años para poder ver efectos que se puedan dar. Si este gobierno tiene éxito en sus programas sociales dirigidos a los más pobres, se tiene que ver en la encuesta de hogares del 2025-2026, una reducción en la pobreza extrema del sector rural. Si se observa una reducción de pobreza extrema en el sector rural, se puede decir que ha tenido impacto. ¿Por qué? Porque es ahí donde se han focalizado la tarea principal del gobierno en materia de reducción de pobreza. Ahora bien, la pobreza en realidad se combate. Yo uso esa analogía a manera de una tijera. Se corta la pobreza con una tijera. Esa tijera tiene 2 filos. Un primer filo se llama empleo. Y ese es el filo más importante, el empleo. El gobierno tiene que preocuparse por la creación de empleo, por supuesto. Claro está que hay que ver cómo generar empleo en el país. Una forma es abrir el país a quien quiera venir acá, sobre todo a explotar la abundancia de mano de obra barata. Pero que únicamente explote esa mano de obra, pero no deja una herencia especial. En el gobierno del presidente Zelaya hubo un crecimiento de 6% en la economía. Eso fue el principal factor que redujo pobreza, fue la creación de empleo. Pero simultáneamente también hubo programas sociales en ese gobierno. Algunos sostienen que esos programas sociales son la razón por la que se redujo la pobreza. Yo he sostenido que no es esa la razón principal, sino que fue más bien los programas de empleo, la creación de empleo. El poder adquisitivo. Y eso sigue siendo verdad hoy en día. El empleo es de suma importancia. Ahora bien, las políticas sociales juegan otro papel. Las políticas, sobre todo de reducción de pobreza, están orientadas a aquellos que tienen enormes problemas para involucrarse en el mercado laboral. Son personas que aunque usted les lleve el empleo, no pueden emplearse. Sí. Le voy a dar un ejemplo. Mujeres con muchos hijos, ellas no pueden emplearse porque tienen que cuidar a los niños. Personas con problemas de discapacidad,
O problemas, por ejemplo, de no dominar la lengua predominante, el español, Sí. en el caso Indígenas. de poblaciones indígenas. Y le puedo dar otra serie de ejemplos de personas que aunque haya empleo, no se pueden emplear. Sí. Ahí se dirigen esos programas de combate a la pobreza extrema, justamente a proteger a esa población. En el caso hondureño, mire, tenemos un problema. 80% de la población está fuera de los programas de seguridad social. Pregunte cuánta gente en Costa Rica está participando como contribuyente de la seguridad social costarricense. Es casi el 60%. Casi el 60%. Y La caja en costarricense. Chile, en Argentina, en Uruguay, los porcentajes son mucho más altos. Honduras es el país de la América Latina con el menor porcentaje de población como contribuyente de la seguridad social. ¿Y eso qué significa? Que el 80% de la población trabajadora de Honduras no tiene un sistema que lo proteja. De pensiones. Un sistema de pensiones, por ejemplo. Y de ahí entonces la necesidad de organizar todo ese sistema de protección social. Una de las cuestiones más importantes que ha hecho este gobierno se refiere a la creación de una nueva institucionalidad social. Y el ministro les puede hablar mucho de eso. La Sedesol precisamente fue organizada como una entidad de rectoría del sector social. Esto significa que es el Estado Mayor del sector social, es la que ordena, es la que coordina. Y muchos de los ejemplos que se han dado acá de trabajo conjunto de la Red Solidaria junto con el FIS y junto con otras entidades de gobierno es precisamente porque hay una coordinación a través del Gabinete Social que lo ejerce la Secretaría de Desarrollo Social. El ministro les puede hablar de muchos otros decisiones que se tomaron. Pero dígame, en materia de construcción de algo. institucionalidad. Porque yo entiendo, su mente lo maneja a nivel global, pero dígame, ¿qué ha hecho este gobierno que ha beneficiado a la gente directamente desde Sedesol? Bueno, desde la Sedesol es ordenar el sector social. Una de las cosas es hacer que la Red Solidaria lleve sus programas de forma coordinada con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con el FIS y con Banasupro y otros programas que se juntan para focalizarse en los sitios en que la Red Solidaria está operando. Tenemos Esa las es una de los infografías, ejemplos. Raúl, te las mandamos. Hicimos 12 infografías de específicamente qué le hemos dado a la gente en 2 años. No sé si las pueden poner. Ahí están las cantidades, la cantidad de transferencias monetarias, la cantidad de bonos tecnológicos, la cantidad de todo lo que se ha dado en becas. Busquen eso, por favor. Voy a hacer una pausa. Ahí está, mira, 2 años de victorias. Ese es el logo que tenemos. Un día como hoy, Raúl, yo tengo 1 año exactamente hoy de haber recibido la Red Solidaria. Mira, en salud, estamos haciendo el hospital de Santa Rosa, no sé si vamos para Si atrás. Xiomara Castro te dio esa Red Solidaria es porque confía mucho en Cardona. Sí, ¿Estamos claros, y va? es un enorme peso. Por eso, no, estamos claros. Sí. Yo me acuerdo, yo llegué un sábado y estaban nombrando una señora. Y la quedé viendo, no le vi pinta. La verdad, para desarrollar ese programa hay que tener pilas. Sí. Y este Cardona, que es 220, es pilas. Tienen Y mucha tiene energía. preparación y es inteligente. Y para que Xiomara Castro, que ella manejó en el gobierno de Mel, la Red Solidaria te la haya confiado es porque no daban el ancho. Ya tienes 1 año de manejarla. 1 año. La recibimos, Raúl, al 2% de ejecución. Correcto. Imagínate que te pongan en tus manos Sí. y te digan, es 3 de mayo de 2023, te estoy juramentando como ministro de la Red Solidaria y de 5.000 millones solo se ha ejecutado el 2%. Solo se habían ejecutado 60 millones de 5.000 millones. Sí. Y Era un fracaso eso. teníamos 3 préstamos parados internacionales. Tuve que ir al Congreso, sentarme con todas las bancadas y por unanimidad, esto es algo que voy a reconocer porque una de las cosas que vi y que me lo dijeron los jefes de bancadas de oposición, que ellos entendían y habían visto que sus votantes estaban siendo atendidos en las aldeas de la red.
Esto ha sido también para nosotros un enorme costo político que la presidenta ha asumido, porque ella tiene un eslogan y dice, la pobreza no tiene color político. Y votaron por unanimidad ampliar los plazos de los préstamos. De modo que para diciembre 29 del año pasado habíamos logrado el 75% de ejecución. Mira, eso es una cosa que yo todavía hay días que me despierto y digo yo, ¿cómo lo logramos? Hubo días que nos íbamos a las 3, 4 de la mañana, reperfilando los préstamos, planteando. Por ejemplo, ese específico, esa imagen que tenés ahí, ese hospital neonatal de Santa Rosa de Copán. Ese era un fondo que había de un préstamo del BID y había que hacer ese hospital y 4 salas neonatales que va a hacer la presidenta. Aquí en el materno infantil de Tegus, Juticalpa, Comayagua y Choluteca. Y este hospital que es completo. Este va a ser el primer hospital que inaugure la presidenta. Ayer hablé sobre esos hospitales. Voy a ir con don Clemente Baquedano. Voy a apuntar, aquí estoy apuntando para la siguiente parte. Hospitales. Don Clemente Baquedano, Choluteca, buenos días. Don Raúl, los felicito por su canal, por su programa y como siempre me encanta su posición en el programa. Y dígamele a Juan Carlos Cardona que le hablo un militante de Libre, de Colectivo de Choluteca, y quiero decirle que él lo sirve de enlace, Juan Carlos, un saludo. Y quiero decirle que en campaña la presidenta los prometió a nosotros, los jubilados, que los iba a aumentar a nosotros los jubilados y que los sirva de enlace, porque eso estamos esperando. Entonces todos vamos a las urnas, aunque seamos jubilados. Y buen día por verme atendido y siempre doy gracias a Dios que su canal siga adelante, don Raúl. Muchas gracias. Gracias, don Clemente. Ministro. Bueno, una de las propuestas de la Ley de Protección Social es no solo garantizar el piso de protección social, sino también generar un sistema de pensiones no contributivo para gente que no tiene ningún tipo de pensión. Ya se hemos hecho las simulaciones, ya tenemos la propuesta, el cuánto costaría, y le mando el mensaje a usted de que vamos a trabajar en que esa ley vaya al Congreso Nacional y de ahí parte todo lo demás. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno y bueno, este Congreso Nacional, porque en realidad la ley fue una petición del Congreso. El Congreso nos pidió a nosotros como poder ejecutivo a través de CDSOL hacer el borrador. La presidenta nos autorizó a hacerlo, pero en realidad fue del Poder Legislativo que nos solicitaron. Ahora, la persona que llamó dijo que era jubilado. Sí. Eso significa que estaba cotizando a la Seguridad Social y ahora recibe una pensión. Sí. Es una pensión seguramente baja. Eso significa que en materia de seguridad social se tienen que hacer reformas específicas. Por ejemplo, en otro programa televisivo, el dirigente del programa dijo, ¿cómo puedo hacer para retirarme con una mejor pensión? Sí. Y la persona que estaba a su lado le dijo, hay que cotizar más. Si usted cotiza más, va a tener una pensión más alta. Sí. En el Seguro Social, por ejemplo, hay un clamor. Las pensiones se han vuelto insuficientes y se van a volver peores. Si el Seguro Social no introduce reformas importantes, el Seguro Social va a la quiebra. Sí. Recientemente, ayer, aparecieron publicaciones en los periódicos en los cuales señalaron que el 29 de abril, en horas de la noche, ya más bien en la madrugada, probablemente el 30 de abril, el Congreso había aprobado reformas que tienen que ver con el RAP. Sí. Esas reformas introducen un importante flujo de recursos para el Seguro Social. Es que ayer tuve aquí a Uno Espino, a los del RAP y a Carlos Aguilar, ayer los tuve aquí. Exactamente. Y eso va a ayudar, pero no es suficiente para rescatar al Seguro Social y darle un mayor vigor. Y por eso es que es tan importante entonces la otra parte, la política de protección social destinada a darle seguridad social a aquellos que no tienen suficiente dinero o no tienen una forma de trabajo que les permita ser cotizantes del Seguro Social. Claro. Por ejemplo, la población que trabaja en la agricultura. ¿Por qué los bolsones de pobreza extrema están localizados en las zonas rurales?
precisamente porque ahí viven la mayoría de los campesinos hondureños. Y el campesinado hondureño no puede contribuir al seguro social porque no gana ingresos mensuales. Sus ingresos son anuales cuando vende la cosecha. Entonces, en ese caso, se necesitan protección social o formas, modalidades en que el seguro social pueda permitir que ellos contribuyan a la seguridad social. Ese es un desafío para el seguro social. Eso es también algo que ellos tienen que ver. La seguridad social en el país no va a mejorar con una junta directiva que es pasiva, que no es proactiva, que no busca cómo aumentar el número de personas que cotizan a la seguridad social, que no innova, que no piensa en modalidades que ayuden a aumentar el número de cotizantes, que sí es posible conseguir un mayor número de cotizantes. En Sudamérica la gente del campo cotiza a los regímenes de pensiones. Aquí en Honduras hay un montón de gente, hay cerca de 500,000 contribuyentes que podrían perfectamente dar una contribución, pero no lo permite la ley del seguro. Sí, don Miguel Zúñiga en La Ceiba, Atlántida. Don Miguel, buenos días. Buenos días. ¿Lo estamos escuchando? Buenas. ¿Lo estamos escuchando? Sí. Yo quería hacer una consulta en respecto a la familia Rosenthal. Ellos perdieron una demanda con los empleados de Diario Tiempo. ¿Por qué para ellos no hay justicia? No hay ley para ellos. Es mi pregunta. Si perdieron en la corte una demanda, ¿por qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no hay ley para ellos? ¿Por qué? Bueno, no voy a defender a los Rosenthal. Los Rosenthal se defienden solos, pero entiendo que hay una apelación en la corte, que ese tema está en la corte. Me dice, aquí está Denia Cruz, yo creía que era el grupo de respuesta del ministro, pero no, es la licenciada de la Escuela de Periodismo. Dice, buenos días, mándele saludos al ministro José Carlos, hoy es su cumpleaños. Por favor, de los mejores ministros de este gobierno, dice la licenciada Denia Cruz. Saludos a nuestra amiga, compañera. Hay que apoyarla, buena profesional. Sí. Felicitaciones, me dicen aquí también buenos días por tan importante foro y los panelistas. En su programa, felicitar al ministro José Carlos Cardona por su excelente trabajo realizado en Sede Sol y que también a los adultos mayores nos dignifica, un orgullo nacional por ser joven, humano y ético. Voy a anunciar, Raúl, ya tenemos, les comento que hicimos un sistema de registro con mucha alegría, que ya tenemos 301 adultos centenarios inscritos en la plataforma. Hemos logrado que se inscriban 301 personas de 100 años, Raúl, y les vamos a dar un bono de 20,000 lempiras. ¿De 100 años? De 100 años. ¿Y cuántos hay de 100 301 años? Inscritos, según el Registro Nacional de las Personas. Apunten ahí, Víctor, manden a hacer un reportaje de los 100 años, hablen con esta gente de ese rol para mandar a buscar a hondureños. 300 hondureños tienen 100 años. 300 inscritos tenemos ya en nuestra plataforma. Según el Registro Nacional de las Personas hay 900. Hay 900. Pero muchos de ellos no hemos podido, hemos hecho una campaña bien agresiva en radio, en algunos pueblos, para mover este tema, porque queremos registrarlos a todos, para poder darles un bono. La presidenta Castro va a darles un bono de 20,000 lempiras, y ya estamos trabajando en la planilla, así es que es una de las cosas que quería anunciar en ese tema de adulto mayor, que también se está haciendo una política pública del adulto mayor. Ahí justamente, la política de bonos es una política tradicional. Sí. Queremos superar eso. Queremos darles una pensión mensual. No, esa es la propuesta de Sede Sol. Vamos a ver si logramos hacer incidencia a nivel de gobierno, ¿verdad? Y que haya voluntad para poder aprobar esto. Y ojo, que todo esto pasa también por la Ley de Justicia Tributaria, ¿verdad? Sin justicia tributaria. Cuando hablemos del tema político, vamos a hablar del tema de la Ley de Justicia Tributaria, que un buen sector no quiere. Y ahora a este gobierno le quedan 13 meses. Ahí más adelante le voy a preguntar al ministro Cardona y a sus funcionarios aquí conmigo. Más lo que viene. No. Este gobierno tiene 13 meses. Y ayer yo le dije a Bueno Pino y a Carlos Aguilar que cómo es que van a hacer 10 hospitales. Bien, continuamos. Ya le preguntaba a él cómo han ayudado los programas sociales del gobierno a reducir la pobreza. Usted en la ONU dijo que hubo una reducción en la deserción escolar. ¿Cómo se logró eso? Deme cifras, por favor. Número Porque usted uno. a la ONU puede decir eso. Sí. ONU. Número uno,
la merienda escolar. El gran éxito de este gobierno ha sido la merienda escolar. Los cachurecos la suprimieron en la pandemia. Programa puesto desde el gobierno del presidente Zelaya. Sí, y también un programa que fue muy mal manejado en los gobiernos nacionalistas, hay que decirlo así. Se involucró a un programa de ración fresca con mancomunidades que fue un desastre. Nosotros desde que llegamos, la presidenta dio una instrucción y dijo claramente: tenemos que poner un plato de comida a cada niño en todo el país. Hoy somos el tercer programa de merienda escolar más grande de América Latina y somos un ejemplo mundial. La presidenta fue premiada por eso en Francia y no nos cansamos de decir que falta mucho por hacer. Ahorita, Raúl, solo la merienda escolar es la responsable de que 300,000 niños hayan vuelto a las escuelas tras la pandemia. Solo la merienda escolar. Te doy otro dato, hemos dado 100,000 kits escolares. Y ahorita vamos a regalar a las aldeas más pobres de Honduras, vamos a dar 50,000 pares de zapatos a los niños que están yendo descalzos a la escuela. Este programa del eje de educación de la Red Solidaria ha sido clave para que los chicos vayan. Pero ahora, Raúl, ya el reto no es que vayan a la escuela, sino que se gradúen del bachillerato, porque en las zonas más pobres de Honduras no hay colegios de secundaria. Entonces se debe buscar una modalidad en la que los hipotes pasen de 9º grado a bachillerato. Hemos dado 100,000 becas, 103,000 becas dimos el año pasado, de las cuales 85,000 fueron para primaria y secundaria. Entonces, todo lo que hace Sedesol y sus programas para apuntalar el tema educativo, más la matrícula gratis, que ese era otro de los problemas que habían, son la motivación para que se haya bajado la deserción escolar en el país. Ojo que aquí hay un tema, y es el tema de que la cobertura educativa en Honduras no es suficiente todavía, y ahí lo que se necesita es más inversión para la Secretaría de Educación. Se necesita que esa Secretaría tenga más presupuesto para fortalecer la oferta, ¿verdad? Que es abrir más centros o más oferta de docentes para poder abarcar a mayores cantidades de niños y jóvenes. Usted habló de Honduras libre de analfabetismo. Sí, bueno, el ministro Esponda ha dirigido este programa que se llama Yo Sí Puedo, y este programa de alfabetización, la metodología, perdón, del programa es el Yo Sí Puedo. Ha logrado declarar libres de analfabetismo 100 municipios del país. Nosotros hemos declarado libres de analfabetismo 400 aldeas dentro de esos 100 municipios, porque a nosotros nos toca alfabetizar dentro de lo que abarca el programa de la Secretaría de Educación. A nosotros nos tocan las aldeas de la red que están en ese programa. Y hemos logrado alfabetizar 58,000 personas el año pasado. Y este año vamos a poder declarar toda la Red Solidaria libre de analfabetismo. Licenciado El Cid, ¿cree en ese programa de la Red Solidaria? Sí, es uno de sus mejores programas, quizás el mejor programa de la red. Ahora, ¿sabe qué me gusta de usted? ¿sí? Que usted no habla como que trabaja en el gobierno. O sea, bueno, es bien sincero. No, por eso el doctor es elemento clave en nuestra gestión. Lo siento como hasta independiente. No, es que... Porque ¿sabe qué dice? Ese es uno de los programas buenos que tienen. ¿Qué tienen? O sea, está bueno eso. Bueno, yo he sido consultor por más de 30 años. Los consultores en general son contratados para gente evaluar. Que nos está viendo, correcto. Sí, y entonces somos evaluadores. Por eso cuando le pregunto algo a Cardona, quiero validarlo con usted si me está diciendo la verdad o me está mintiendo. Ajá, sí. Porque los políticos son grandes pajeros. Bueno, él me contrató para que fuéramos críticos y tratamos bueno. de serlo. Sí. Por ejemplo, y lo felicito porque lo trajo. No, sí. Una de las cosas que hemos dicho siempre es que no hay que perderse en los árboles, hay que ver el bosque. Y Honduras necesita mucho de eso, incluso para construir su unidad, porque en este momento es un país altamente polarizado. Sí. Sin embargo, fíjese que nos unen ideales comunes. En el gobierno de Pepe Lobo se elaboró la llamada visión de país y plan de nación. ¿Qué decía el plan de país y visión de nación? Que se quería construir
tener al 2038 una Honduras educada, una Honduras con salud, una Honduras con protección social. Ese fue el ideal que se trazó en tiempos que estaba fresco todavía el golpe. Sí. Que incluso Libre ni participó en eso, porque no estaba ni creado. Me vino a la mente, yo estuve muchos años, como 20 años HRN y dirigí como 16. Había una promoción que decía Honduras Verde en el año 2000. Y el otro día fui con Raúl, mi hijo, a Valle de Ángeles, a un terreno que compró y vi la deforestación. Sí. O sea, los hondureños no hacemos caso del problema. Exactamente, y no tenemos cultura del monitoreo y evaluación de lo que hacemos. Y es algo que hemos estado luchando porque se haga. Por ejemplo, al 2038 una Honduras con esas cualidades. Bien, hay que encaminarse hacia allá. ¿Qué se necesita para eso? Crear empleo, mejorar el sistema tributario de regresivo, transformarlo en un sistema progresivo. Y protección social para aquellos que no han podido tener éxito en el mercado laboral. Con esas cosas logramos la meta al 2038, pero en esto... Repítamela. Sí. Generación empleo. de empleo. Tributación justa. Progresiva. Progresiva, Por eso están arrechos muchos empresarios. Empleo. Y protección social para los que no tienen el éxito en el mercado laboral. O que caen en vulnerabilidad social. Por la vulnerabilidad social en que están. Deme un momento que una señora ya rato está. Disculpe, doña Brenda Cruz, San Pedro Sula. Doña Brenda, buenos días. Hola, buen día. Primero, pues saludar, ¿verdad?, a su panel, a su programa. Sí. Bueno, comentarle, ¿verdad?, primero al ministro José Carlos, ¿verdad?, que está haciendo un buen trabajo. Primero, ¿verdad?, soy madre de un niño autista Asperger y fuimos a traer de aquí de San Pedro Tegucigalpa lo que fue el carnet de discapacidad. Nos gustó mucho la rapidez, ¿verdad?, con la atención que hacen, ¿verdad?, en el lugar para ir a traer el carnet y todo, ¿verdad? También lo llamo porque de San Pedro Tegucigalpa, ustedes saben que son 4 horas, he ido 4 veces a buscar ahí al ministro, pero es difícil poder, ¿verdad?, contactarlo, entonces se me dio la oportunidad. Soy una emprendedora de San Pedro Sula, de hace 13 años que trabajo el problema de la pediculosis, que son los piojos y las lientes. Nuestra empresa se llama Cabecitas Limpias. Entonces quería yo, ¿verdad?, ver cómo el gobierno, porque también hacemos trabajo social, cómo el gobierno nos pueda dar la oportunidad a nosotros, porque hay muchos niños de bajos recursos que de repente no puede pagar una limpieza, ¿verdad?, porque nosotros trabajamos con eso, pero también hacemos labor social aquí en San Pedro. En Tegucigalpa tuvimos que cerrar por problemas de impuestos que pidieron en la plaza. Entonces, pues yo le pido al ministro, ¿verdad?, que primero darle las gracias porque, ¿verdad?, soy una mamá de un niño autista, ¿verdad?, y que soy luchadora y le agradezco eso, ¿verdad? El carnet, hay muchos niños que no lo tienen y yo a mamás les digo, vayan a Tegucigalpa a traer ese carnet porque cómo beneficia a nuestros niños, ¿verdad? Hay mamás de muchos bajos recursos que no pueden de repente pagar una consulta, ahí hay un descuento. Yo les voy a como orientar. Páseme su número, Brenda. Páseme su número. Dícteme su número para llamarla. Ok, 9496 0191. Hoy le va a contactar el equipo de la Red Solidaria para un proyecto que estamos haciendo de desparasitación. Ya hay uno en el gobierno, se llama Seamos Felices Sin Lombrices, es bien poético el nombre. Y ahorita vamos a hacer uno justamente para ese tema de piojos en las aldeas de la Red Solidaria. Así es que la vamos a estar contactando. Gracias, Brenda. Un placer, gracias. Bien, gracias. Tengo otra llamada. Dicen que contesten ahí porque están llamando desde La Lima. Don Omar Aguilar está en Danlí, El Paraíso. Don Omar, buenos días. Buenos días. Saludos ahí a todos los panelistas. A usted, Raúl. ¿Lo escuchamos? Fíjese que, bueno, yo los felicito, ¿verdad? A todos los panelistas ahí, a los camaradas al mismo tiempo. Soy presidente del patronato de Jutiapa, Danlí, El Paraíso. Ahí con don Cardona, felicidades, hermano. Gracias. Por tu trabajo, hermano, que estás realizando, ¿verdad?, a nivel nacional, ¿verdad? Entonces,
te agradecemos mucho, ¿verdad? Porque estás haciéndole un buen aporte, ¿verdad?, al partido y al país. Voy al grano, Cardona. Ajá. Necesito de tu ayuda, hermano, porque tengo para 30 madres, este Día de la Madre lo quiero celebrar y necesito de tu ayuda. Necesito 30 canastas, hermano. ¿Cómo me las puedes hacer llegar? Páseme el número ahí, pásame el número, dictámelo. 9364. Ajá. 0500. 0500. En un rato te va a llamar la gente de Sedesol para que decirte a dónde vas a ir por ellas. Saludos. Un placer, hermano. Nuestro presidente del patronato Omar Aguilar y camarada, y somos de la misma, ¿va? Vaya, hasta la victoria siempre. Bien, voy a hacer una pausa. Raúl, Raúl nos está haciendo publicidad, ya van a decir que es que... Ojo, ojo. El otro día estuve hablando que más adelante este hombre puede aspirar a ser presidente de la República. Uy, no, ni quiera voy a Dios. hacer una pausa y voy a aprovechar yo para agarrar al ministro y pedirle un par de cositas también. No es fácil ser ministro. Y lo llama la gente a... Todo el tiempo. Lo digo por la experiencia que tuve cuando Mel me honró siendo el secretario de la presidencia. Sí. No es fácil. Uno quisiera contestarle a todo el mundo, pero no se puede. Y aprovecha momentos como este. Bien, continuamos. Vamos a la parte política. Libre nunca más es el eslogan de la oposición. ¿Cómo va a ser libre para ganar la siguiente elección? Usted, aparte de historiador, buen ejecutivo, también es político. ¿Cómo van a hacer para ganar la siguiente elección, Cardona? Tienen que pasar dos cosas para que nosotros ganemos la siguiente elección. La primera cosa es que los programas y el éxito del gobierno se comunique hasta el último rincón del país. Si nosotros no damos un salto cuantitativo y cualitativo en el tema de comunicación, esa matriz mediática implantada y ese eslogan de libre nunca más va a generar un eco muy fuerte que va a ir en nuestra contra. Porque en el minuto 90 se hacen estas olas de percepción contra el gobierno, porque es normal, hay un desgaste normal. Entonces tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo en comunicación. Y número dos, tenemos que en efecto buscar aliados para poder construir la victoria que sea contundente para que podamos continuar en el poder. Narrala los está atacando fuerte a Libre. Y dice que él no se iba a pelear con el... Anoche yo dije, yo reitero, Narrala hemos tenido una buena amistad por años. Yo le dije a Narrala en el Hotel Intercontinental, Narrala, ¿qué vas a hacer después de salir de esa televisora? Lanzate. Salvador sabe eso. Y pienso que es un hombre honesto, que no ha ido pícaro, Salvador, que no ha andado robando ahí. No me gusta cuando es muy ofensivo Narrala. Me parece que él, que es una persona preparada, que ha sido maestro. Pero no estoy de acuerdo con Narrala. Antes les decían narcotraficantes, delincuentes, saltatapias, como cuando hay drogas y todo. A los del Partido Nacional, y ayer Anduray se lo dijo. Pero Narrala ahora dice que se puede unir con el Partido Nacional y anda buscando también, y ya se ha reunido con alta dirigencia del Partido Liberal. No veo a Narrala apoyado en su partido Salvador de Honduras. Porque no existe. Ya entendió él que sin estructuras no es fácil llegar. Entonces él anda viendo Narrala si se monta en el Partido Nacional o en el Partido Liberal y ataca fuerte a Libre. Dice que él lo llevó a ustedes, o sea que esa chamba que tiene usted porque Narrala lo llevó a ganar las elecciones, pero que él mismo lo va a sacar, dice. Nos ha atacado fuerte a los ministros, nos dice que somos analfabetos, incompetentes, que no servimos para nada. Mira, Narrala, Raúl, es un fenómeno pasado, superado de la política hondureña. ¿Cuál es la respuesta a Narrala ante todos esos cuestionamientos? Pues Narrala, yo decía ayer, porque Narrala dice que Mel lo engañó. Pues cuando tuvieron esa plática, si no me equivoco, Narrala tenía 70 años. Cuando tuvo esa plática con Mel, dije, voy a engañar por Mel a los 70 años, por favor, también. Que ese es el asunto, mira. El asunto es que Narrala ha tenido una pérdida de credibilidad. Poner la foto de Narrala en el electorado. Pero quiero ir a Cardona,
¿Cuál es la respuesta a todos los ataques duros que le hacen a Narrala? Mira, Salvador Narrala... Pero poneme al ministro también. Salvador Narrala ha tenido una pérdida de credibilidad producto de la falta de coherencia en sus discursos. Él tiene una falta de coherencia discursiva. Vos tenés una reunión con Salvador Narrala y se llegan a acuerdos, y cuando salís de la puerta él cambia de opinión por completo. No le hace caso a nadie más que a sí mismo. Y incluso dentro de su cerebro hay como 10 personas opinando. Entonces, el problema de él es que es un inconsistente políticamente. Y es lo que en España diríamos un imbécil, porque no necesita oposición ni necesita enemigos. Su principal enemigo es él mismo. ¿Narrala es qué? Es un imbécil. O sea, es un absoluto imbécil. O sea, él no necesita que nadie le contradiga nada. No hay que contestarle nada. Es que lo mejor que se puede hacer es dejarlo hablar. O sea, lo que él necesita es que lo dejen hablar para que él solo destruya su trabajo. Mira, él construyó el PAC, se lo quitaron. Ganó las elecciones en la alianza electoral, le dijeron que se tenía que mantener en lucha, no, se fue a Estados Unidos allá a vender la lucha y ya le firmó un pacto a este que le decían voz de muerto, ¿cómo se llama? Aristides Mejía. Aristides Mejía. Le firmó un pacto de paz y de ahí se fue a Estados Unidos. Tomó una serie de malas decisiones que le hicieron hacer que Juan Orlando se entronizara en el poder. De ahí arranca la campaña 2020-21 y Pedro Barquero llamó para pedir una alianza. Ellos llamaron para pedir cacao porque estaban reventados. No había pisto. Porque ningún rico le quiso dar dinero. O sea, ¿qué banquero, qué empresario le va a querer dar dinero a semejante persona que no tiene consistencia en su discurso? No es una persona capaz de respetar acuerdos mínimos. Entonces, el asunto es que nosotros lo aceptamos, se le da el cargo de designado, ahí está, no pudo ni siquiera liquidar 13 millones de pesos que manejó en ese despacho. No liquidó el Hubo dinero. casos de acoso sexual ahí de uno de sus achichincles, o sea, un desastre absoluto. Fíjate que en Narrala rescato una cosa, su esposa, Hiroshi. Ella sí tiene potencial. Ella pienso yo que sí tiene potencial y siento que él debería ya irle trasladando todo esa gente que todavía lo ve a él, porque hay una cosa, está el Narrala que regala a Roger Emperatriz en calzoncillos los domingos y está el Narrala político. Entonces, ese Narrala de los domingos tiene una alta popularidad, el Narrala que narra partidos y que te dice cuántas veces cabe Honduras en otros países. Ese Narrala sí tiene una percepción positiva, pero él con ese discurso ha logrado que lo odie toda la gente políticamente. Fíjate que hay gente que te dice, no, es que Narrala debe narrar partidos y seguir en X0, porque ahí es donde lo queremos, pero como político no sirve. O sea, él logró con su discurso y sus inconsistencias que la gente que lo valoraba y que creía que se podía lanzar de presidente, que ya retroceda en esa opinión y en esa percepción de él. Entonces, como te digo, él no es el adversario y ni es la persona que va a dirigir la oposición en el país. Pero estos ataques fuertes, por ratos hasta viscerales, que hace Narrala contra el coordinador de Libre y contra el gobierno, ¿qué tanto daño le hace al gobierno y a Libre? Mira, no le hace... Y a los... Bueno, vamos a hablar más adelante de los precandidatos de Libre, pero ¿qué tanto daño hace? El discurso de Narrala tiene 3 elementos. Es fuertemente anticomunista. Él utiliza este componente anticomunista de los rojos, del terror de la Unión Soviética, de Stalin, de Venezuela, de Cuba. Eso solo le da temor como a 40, 50 mil personas conservadoras, ultraconservadoras, golpistas que hay en este país. Es una minoría. Ese es un discurso dirigido a la minoría. Vos le preguntas a un cipote de 19 años qué es comunismo y ni siquiera sabe la hora. Los cipotes pasan metidos en TikTok y en Instagram. Los problemas de ellos son el empleo, son la falta de acceso a educación, oportunidades para que salgan adelante.
Y viene este señor de 70 y pico de años a decirles, nos van a convertir en Cuba. Y a los hipotes no les importa un carajo. Entonces, él le está hablando a un grupo sordo e irrelevante que no tiene volumen de votos para darle. Número uno. Número dos, el odio personal que él tiene contra Mel Zelaya. O sea, es un odio. Él lo odia visceralmente porque Mel Zelaya, bueno, en palabras de él, lo ha utilizado. Al hombre más inteligente de Honduras lo han utilizado 2, 3, 4, 5 y cualquier cantidad de veces, según él, para ningunearlo y para manipularlo y para ganar las elecciones. Entonces, y el tercer elemento de su discurso es descalificar a nuestro gobierno, pero él no tiene propuestas claras sobre qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, ayer decía en un foro matutino, decía, yo voy a hacer lo mismo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. Y entonces él le pregunta al presentador, ¿pero qué hizo Nayib Bukele en El Salvador? No, lo de la seguridad, lo de la seguridad. Entonces él, mira, él en la mañana pone videos de Mahatma Gandhi y en la tarde pone videos de Agustín Laje y en la noche pone videos. Él es así, o sea, él es un inconsistente ideológico. No sé qué hay en ese cerebro, no sé qué hay en esa cabeza, pero ahí coherencia no hay. Entonces eso se lo traslada a la gente. Entonces la gente ya está clara de que es un inservible políticamente. Entonces Nasrallah no es el adversario. Primero porque también ya las élites le dieron la espalda. Dice que independientes, nacionalistas, liberales y él están armando una coalición para votar a Libre del Poder. Eso lo dice antes o después de tomarse las pastillas. Porque, ¿cuáles pastillas? Porque está loco, o sea, es un loco. O sea, ¿cómo se atreve a decir esas cosas? ¿En la cabeza de quién? ¿Dónde está esa coalición? No existe, Raúl. Mira, Nasrallah está loco. Han armado como 4 coaliciones. Está loco, ese hombre es un loco. Es un loco, mira, ¿ve? Cuando andaba en las marchas del BOC, aquí estamos los que vamos a rescatar Honduras del comunismo. Mira dónde está el BOC. 3 días después, no, ya no soy parte del BOC, pero soy amigo de los cachurecos. De ahí él mismo se da cuenta cuando está hablando, porque él mismo se da cuenta cuando está hablando, yo siento que en su mente dice como, acabo de decir una estupidez. Entonces, él mismo se contradice, porque dice, no solo yo hablo con el Partido Nacional, también hay otros actores. Entonces, es imposible, Raúl, no es por ahí, él no es la persona. Raúl, la oposición va a ser por otro lado, para mí. Yo creo que es importante entender, y sobre todo nuestra generación sumamente joven, ¿no? Nasrallah se cree la reserva moral de este país en todos los sentidos, pero sus acciones no han tenido la coherencia política necesaria de respetar los acuerdos políticos que se tuvieron en su momento. Y el Partido Libertad y Refundación le ha dado la oportunidad en dos periodos electorales de unificar esfuerzos para realmente hacer un trabajo de rescatar a Honduras. Al Salvador Nasrallah se le respetaron todos los acuerdos. Se le dio al partido Salvador Nasrallah la presidencia del Congreso Nacional. Se le dio a Salvador Nasrallah secretarías de Estado para que la pudieran administrar. Se le contrató funcionarios públicos para que pudieran trabajar dentro del gobierno. Muchas secretarías, hay personas del partido Salvador Nasrallah y familiares. Fíjate que él se peleó con la gente que metió al gobierno. O sea, él los metió al gobierno y se peleó con ellos. Entonces ha tenido inconsistencias políticas constantemente y ha quedado totalmente demostrado políticamente ante la población hondureña que no es una persona en la que se puede confiar políticamente ni en la que puede construir un proyecto de país de rescatar a Honduras. Entonces eso lo sabe la juventud y lo sabe la población en general. Oiga, me dice Nelson, aquí está genial Cardona, lo llevaste a su mejor versión ahorita. Seguí con él que la tensión es máxima, dice. Ajá, ¿cómo van a contrarrestar a Nasrallah Cardona? Porque les va a tirar a matar. Bueno, ya lo hace. Pero es que Nasrallah no es... Mel lo agarra día y noche. Pero no es... Oye, es un resentimiento con Mel, no, como cuando... Como dijo el presidente Zelaya, es un odio casi pasional. Sí, es un odio casi pasional y luego él contestó, es que yo soy una persona apasionada. Dice. O sea, mira, a mí me parece que creo que Honduras tiene mejores políticos y la oposición tiene políticos que sí pueden acuerpar
un discurso que realmente funcione. Así que yo te lo digo, él no es el que va a liderar la oposición. Tengo total una seguridad coalición de eso. liderada por Nasralla vencería Libre. No se va a poder, es que no lo va a hacer. No lo va a hacer. El Partido Nacional lo detesta porque lleva 10 años tratándolos de narcos, de corruptos y delincuentes y ahora se va a dar un abrazo con ellos. No se puede. Él no puede borrar en Facebook todas las estupideces que ha dicho en los últimos 10 años. Entonces él no va a ser el líder de la oposición. Va a ser otra persona y ahí deberíamos más bien hacer un targeting de quiénes son los que podrían encabezar esta alianza de oposición. Pero de que se van a intentar unir, sí van a intentar unirse. Bien, antes vamos ahora con los candidatos de Libertad y Refundación. Tienen 3 postulaciones hasta el momento. Ahí está Jorge Calix, que es uno. La abogada, bueno, Calix es abogado, Rixi Moncada también, y Russell Tomé. Abogado también. 3 abogados, 3 abogados. los 3, ve, ahí están, ve. Son los que aspiran en Libre. ¿A quién le va Cardona primero de esos 3? No, yo me voy con Rixi. Ajá, con Rixi. Sí, yo me voy con Rixi porque es nuestra carta ganadora. Yo creo que en política uno debe apostarle a cartas ganadoras. Y ¿Los otros 2 qué piensan? Jorge solo existe en Tegucigalpa, él no tiene nada fuera de Tegucigalpa. Lo que tiene es ahí diputados amigos que le consiguen gente de otros partidos, llevan buses de otras aldeas, en Comayagua el doctor Savillón, en Tinoco, en Lloro, en Santa Bárbara, Altamirano, que le consiguen gente para sus reuniones. Él es muy bueno en el manejo de la imagen. Él tiene esa ventaja de que ha sido muy bueno en redes. Entonces él logra tomar la foto y de que se vea de manera grandilocuente, pero Jorge definitivamente no tiene gente afuera de Teus. Él sabe que no va a ganar la candidatura y no creo que sea ese su objetivo. En realidad, él, me imagino que él lo que busca es construir poder mediante cuota, pero él no va a ganar las elecciones internas. Russell Tomé, definitivamente que tampoco va a ganar las elecciones internas. Yo lo que veo en Russell es alguien que está buscando hacer algo con miras a futuro. Y en el caso de la abogada Moncada, ella es la, digamos, la suma de toda esa herencia discursiva y de praxis de nuestro partido y es la heredera del legado de la Libertad y Refundación y de la presidenta como ella lo asume. Por eso su discurso ahorita es de puertas adentro. Porque, ojo, y esto es importante decirlo, Raúl, Partido Libertad y Refundación tuvo una herida casi de muerte al inicio del gobierno con esa acción del Congreso Nacional. Entonces, el discurso de la abogada Moncada es un discurso de puertas adentro porque ella lo que busca es que todas las aguas se remancen hacia unir al partido. Ahora, el discurso de Mel Zelaya pidiendo que paguen impuestos los ricos el 1 de mayo, el discurso de Rixi en un conversatorio que organizó Jorge Aldana, ese ataque directo que hace los líderes de Libre a los grupos fácticos, también a los medios de comunicación, hacen que la ultraderecha y la derecha se una, Cardona, para buscar sacar a Libre. ¿Están claros de eso? Estamos claros. Yo creo que hay 2 momentos en una campaña. Ahorita, de cara a internas, nuestra misión es que el partido vaya unido al proceso interno y de que no haya escisiones. ¿Se van a unir? Pero ¿se van a pelear con Calix o se van a lograr unir? No, nadie lo va a expulsar a él, nadie va a hacer nada para que él se vaya del partido. Porque acordate que esa es una jugada bukeliana, le llamo yo. Eso fue lo que hizo Nayib Bukele. Se peleó con el Frente Farabundo Martí, se convierte en un mártir y una víctima nacional y logra ganarles las elecciones y ahora el hombre es el que manda en ese país. ¿Calix está buscando eso? Él no sé si lo está buscando, pero su discurso de oposición dentro del partido es muy fuerte. Y es un discurso que tarde o temprano va a ir generando incomodidades. Te lo digo, yo conozco a Jorge, he hablado con él. Cuando voy al Congreso siempre platicamos y yo lo que veo es que él está construyendo su candidatura de aquí a las internas. Él va a hacer su trabajo y su lucha. Pero sí hay un discurso, un fuerte componente discursivo de él de oposición dentro del partido. Y eso es fuerte y va a generar incomodidades en algún momento. Entonces yo creo que también la clave ¿Qué tanto puede vivir Calix en Libre? En Tegucigalpa puede generar problemas. Como te digo, en el resto del país es unánime la posición de que nos vamos por la línea de Rixi Moncada, porque ella acuerpa un liderazgo ya respaldado por los líderes del partido en todo el país. Pero Jorge en Tegucigalpa sí podría, si él quisiese, generar una crisis. Y Tegucigalpa, Raúl, esto también te lo voy a decir, es clave para Libre.
Tegucigalpa y Cortés son los principales Sí, ejemplos de votación del país. Pero la próxima elección, según analistas y expertos con los que yo me he sentado, se va a elegir en Tegucigalpa por 2 razones. Número 1, porque Jorge Aldana se va a reelegir. Jorge Aldana se puede acostar en una hamaca mañana y esperar las elecciones generales y gana la alcaldía otra vez. Porque ha logrado cambiarle la percepción a la ciudadanía. Bueno, aparte que el Partido Nacional está peor que un perro pulgoso en la calle. O sea, Jorge no tiene oposición. Entonces, lo que yo he platicado con analistas es que Jorge Aldana tiene que arrastrar esa percepción en favor de él a la candidatura del partido. Entonces, hacer que todo ese voto ciudadano capitalino se vote por el... En tu opinión, la candidata era Rixi. Rixi. Y Aldana y Rixi. Aldana y Rixi tienen que ir hermanados hasta el final, porque el voto capitalino es clave para la próxima elección. En el conversatorio, en el Nacional de Ingenieros, se vio que estaban bastante unidos Aldana y Rixi Moncada. Ahí se echaron su caitazo, poneme los nacionalistas ahí, sí. Sorpresivamente. Esta encuesta la tengo ya días. Me acuerdo que la primera vez que la leí, y esta vez la segunda, esta es una encuesta que la leí el día que traje a Jorge Cálix aquí. Estaban revueltos varios del libro, incluyendo a Mel. Esa encuesta, ahí están los, miren, 3. Tito Afura, Jorge Zelaya, Ana García. Comentario de esos candidatos nacionalistas, ministro Cardona, que es un buen conocedor de la política, estudioso, hace encuestas. Esas cosas me gustan de Cardona. ¿Sabes cuál es el problema con esos 3 candidatos? Que ninguno de los 3 tiene la totalidad de la unión del partido. El Partido Nacional ya se dividió. Y la salida de David Chávez es un golpe mortal para el partido. Porque David Chávez era el operador político de Juan Orlando Hernández y la persona que más maniobraba lo que solemos llamar en política las bases, al menos a nivel urbano. David Chávez va con Ana García, en tu Entonces, David Chávez se va, está prófugo de la justicia y aparentemente no ha podido negociar con ninguno de los 3. Sabemos que está peleado con Tito Afura, ¿verdad? Porque él y el grupo de David Chávez culpan a Tito Afura de un pacto de impunidad en el que él fue el sacrificado. Ese es el argumento de él. Ya Tito Afura ha dicho que no es así. Pero esa división hace imposible que Tito Afura consolide su liderazgo nacional de partido. Y tenés a doña Ana, que ha venido definitivamente a ponerle el pie en la cola. Ojo, te voy a leer eso y tal vez mi fuente que me envió esta encuesta me manda la nueva. En ese momento de la actualización de datos, sin partidos políticos, 55%. No, es que el gran partido en Honduras es el voto indeciso. Libre, 19%. Partido Nacional, 14%. Liberal, 7%. Y Partido Salvador de Honduras, 4%. En Libre, Rixi, 78%. Cálix, 17%. Racel, 5%. Sí. Votó decidido el Partido Nacional, Tito Afura, 55%. Ana García, en aquel momento, a una semana de haberse lanzado, estaba en 45%, a 10 puntos menos. Así es. Pero Ana García tiene mucha influencia en el Partido Nacional. Exacto, es que Ana es lo que nosotros llamamos un pivote político. Mira, Ana es ese actor que sale de la nada y que ahora tiene que... Ella es la que va a balancear la ecuación por 2 razones. Ana es la que manejaba Vida Mejor desde Casa Presidencial y, número 2, Ana es la que tiene lo que en política llamamos el listado de acreedores. Ella es la que tiene el teléfono de la gente que le debía favores al presidente Hernández. Entonces ella hace las llamadas y dice, si apoyas a Tito Afura, ella puede decir, si apoyas a Jorge Zelaya es el candidato del partido. Si apoyas a Tito Afura es el candidato del partido. Pero ¿qué pasa con Ana? El Congreso, los diputados no la apoyan. O sea, en este momento la salvaguarda del Partido Nacional es la bancada nacionalista. Bueno, aquí se están peleando la candidatura a la alcaldía de Tegucigalpa de Jorge Zelaya. Se la está peleando el yerno de Ricardo Álvarez. Que es un inservible. Éramos por ti. ¿Son buenos amigos ustedes? No, yo lo detesto por
bueno, no vamos a hablar de ese tipo porque lo detesto. Sigamos analizando. Pues, entonces, ¿qué le decía Jorge Zelaya? ¿Que le dio no la candidatura de Erasmo Portillo? No, va a cometer un grave error porque ese muchacho se hizo diputado con becas 2020. A todos los jóvenes becarios que tenía los obligaba a hacer activismo político. Y no quedó, si lo metieron a fuerza en el Congreso Nacional. Si quiere perder la alcaldía, Jorge, vos que me escuchás, pues con Jorge nos llevamos, ¿se acuerda que vinimos a un programa? Sí, claro. No vayas a poner a Erasmo, debería buscar un líder de base. Tiene a la suplente que trabaja mucho la señora. Sí, pero yo creo que ahí es una carta perdedora. Bueno, es que van a perder la alcaldía porque la va a ganar Aldana. Aldana le va a pegar una macaneada hasta debajo de la lengua. Vamos al Partido Liberal, los candidatos en el Partido Liberal posibles. Ahí está, entonces los candidatos serían Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, Eduardo Napoleón Maldonado y José Ascona. Mira, ahí el candidato que gana la interna en el Partido Liberal, si se lanza, es Eduardo Maldonado. Pero en el Partido Liberal hay 3 secciones. Bueno, vos sos liberal y me vas a dar la razón ahí. Está ese liberalismo durmiente, que es lo que llamo yo el verdadero liberalismo, que son grandes cantidades de votantes, alrededor de 300,000 personas, que en las últimas dos elecciones le han prestado el voto a la Alianza en 2017 Libre. y a Xiomara Castro en 2021. Son como 300,000 personas. Más. Bueno, yo digo que son 300. Y ese es el gran liberalismo. Ese liberalismo necesita que salga una nueva cara. No le van a dar el voto a Yanni, nunca, ni muertos. Son 400. Bueno, no le van a dar el voto a Que Yanni. definen la elección. Esos son los que van a definir la elección. Pero para que ellos vayan a una interna liberal, necesitan que vaya un candidato nuevo, que no sea Yanni. Porque a él no le van a dar el voto. O sea, ya está más como cohete, está como cohete el 1 de enero, ya quemado. Entonces, ¿Y de Ascona qué pensás? Ascona es un empresario, está construyendo ahorita los edificios más altos de Centroamérica, está enfrascado en publicar libros. Ya el doctor del CID se reunió con él para un tema de muy capaz, de José, Sol. muy capaz. Pero José Simón. te lo digo, no lo veo como alguien que esté interesado en meterse a la arena política. Él está metido en sus asuntos personales como empresario, como filántropo y como... Pero supongamos que... Si se lanza, tiene el pisto, tiene el legado de su papá, que para mí, después de Mel Zelaya, es el mejor presidente liberal que ha habido en la historia. Y tiene el apoyo de los ricos. Tiene el apoyo de las élites. De los ricos. Y tiene esto que te estoy diciendo. Si él aparece como cara nueva, estos 300, vos decís que 400,000 liberales que están ahí dormidos, dicen, hoy sí tenemos candidato. ¿Y cómo Libre apareció con 1.800.000, crees entonces? No, es que yo digo que son 300. Yo digo que son 300. 400. Maldonado tiene algo que no tiene nadie, ningún político en Honduras. Y esto es una cosa que él podría explotarle a su favor. Él tiene 100 cámaras en todo el país. Lo que sea que suceda en Honduras, en cualquier esquina, él puede agarrar el teléfono, llamar a alguien y decir, anda, grábalo. Ese canal que él tiene definitivamente es un reality show en vivo de todo lo que sucede en el país. Oiga, me apareció aquí Fernando Anduray. Los perros pulgones andaban en un jeep blanco en el 1 de mayo. Son de Libre. El pueblo los desprecia y los va a sacar en el 2025. Pulgoso, les dice. Dígale que jubile. Dígale que lo está viendo, Anduray. Dígale que jubile. Profesor, jubílese. Deje de estarle enseñando estupideces a las juventudes que lo que necesitan es que le enseñen ciencia política. Anduray, estupideces enseña Anduray. Ese hombre es uno de las personas más inservibles de la política hondureña. Es un vendido. O sea, no sé qué hace opinando todavía y lo invitan a estos foros. Ya no lo invites, invita a gente joven que venga a decir cosas productivas. Jubílese, señor, usted ya es una persona del pasado y no tiene nada que aportarle al país. Es una vergüenza para la academia hondureña. Mira, hoy es mi cumpleaños, tengo permiso de decir un montón de cosas fuertes, no, pero ya se va a terminar el programa. ¿Quién gana la próxima elección? Si nosotros hacemos una alianza... Eso me gusta, que sos sincero. Si nosotros hacemos una alianza, ganamos nosotros. Esta hipótesis le pregunto y en carrera grita Libre. No, es que... Sin alianza no gana. Es que la política está demasiado fragmentada.
O sea, estamos demasiado fragmentados. O sea, si no hacemos una alianza, nosotros solo necesitamos un aliado y ganamos. Pero eso depende de si la oposición se va a separar. Esa es la otra cosa. Le creció la nariz más que a Pinocho, ese farsante, dice Fernando Anduray. Ah, pobrecito, ha de estar hecha bilis, que tome ya las pastillas de la presión, dígale. Si la oposición se va unida... el profesor solo le así. Sí, no, es que yo, mira, hay gente que yo no sé por qué la siguen invitando a estos programas. Si la oposición se va unida, te lo digo, necesitamos un aliado. Pero si la oposición se va dividida, nosotros no ocupamos aliados y ganamos. Rick Moncada va a ser la próxima presidenta de Honduras. ¿Así? Bien, nos vamos, profesor. Mensaje al pueblo. Bueno, yo lo que quisiera es ver una elección en la cual debatiéramos programas. Ya a estas alturas, Honduras lo que necesita es un debate de programas, de cómo hacer las cosas. Ya no es de qué voy a hacer, sino cómo lo va a hacer. Y ese es el terreno en el que vamos a discutir y es lo que mucha juventud demanda hoy en día. Y yo digo juventud porque soy un termómetro con ellos, he sido maestro durante muchísimos años, tengo amistades entre los jóvenes y sé que en el fondo lo que quieren todos ellos es que respondan a sus necesidades, pero que les sepan decir cómo. Porque hacer lista de qué quiero hacer, eso es para cualquiera, pero el decirme cómo lo va a hacer y ver si eso va a ser realmente lo que se necesita, eso es otro cuento. Gracias al maestro Rafael de Cid. Viceministra Mirta Gutiérrez. Bueno, yo creo que es importante, estamos en meses decisivos, creo que también la juventud, hay que aprovechar el bono demográfico, mayor inversión en educación, en salud y en temas de desarrollo económico, empleabilidad. Estamos prácticamente en la recta final. Creemos fielmente en que los cambios y las políticas que hasta el momento se han generado a nivel macro y a nivel específico son un reflejo de las necesidades principales que ha tenido Honduras después de más de 12 años sin inversión y además con muchos flagelos en temas de corrupción, pobreza, etcétera, que han afectado el desarrollo económico y social del país. Creo fielmente en la acción que está haciendo la presidenta Castro, en su legado, y yo creo que estamos haciendo muchas cosas que posiblemente no se visibilizan, pero sí se sienten en el sentir, en el calor y en el corazón del pueblo. Para mí, yo me quedo con el legado de la presidenta. Xiomara sí cumple, hay muchísimo que hacer, hay muchos desafíos y retos, pero creo que el gobierno de Libre debe de tener la oportunidad de seguir transformando este país a largo plazo. No se van a ver cambios inmediatos de 2 a 4 años, sino que es un proceso y es un proyecto a largo plazo donde podamos concretar políticas, programas, proyectos que definitivamente intervengan en resolver la problemática actual que todos y todas pues vemos palpable y que necesitamos resolver. La viceministra de Desarrollo Social, Mirta Gutiérrez. Cerramos con el cumpleañero. Cardona está de cumpleaños. Para los que quieren felicitarlo, ¿cuántos son? 35. 35. Me acuerdo cuando tuve 35 ya, yo llegué a los 28 años a ser el director más joven de la historia de HRN. A los 35 uno se siente bien cuando tiene logros importantes como los que tú has tenido. Y creo que Cardona es un buen ministro, independientemente que es polémico, por eso dejé la parte política al final, porque enciende las alarmas este Cardona cuando habla de política. Ministro, gracias por haber estado aquí, comentario final y mensaje al pueblo y que tenga un feliz cumpleaños. Así en un minuto, muchas gracias, Raúl. El gobierno de Xiomara Castro es el mejor gobierno en la historia de este país, por muchas razones que no vamos a discutir acá. Y a nosotros lo que nos interesa es que los pobres, la gente que nunca tuvo nada, que nunca recibió nada de ningún gobierno, reciba esas prestaciones sociales, reciba esos beneficios, esas participaciones que nosotros le damos. Por eso va a ser recordada Xiomara Castro, por ser la presidenta que llegó después de 200 años gobernados por hombres a poner los puntos sobre las íes y acordarse de quienes no tenían nada y nunca habían recibido nada. Creo que ese es el legado y la lucha que vamos a hacer en los 18 meses que nos quedan de gobierno para dejarle a Honduras un legado que indudablemente va a continuar para poder avanzando en la refundación. Porque vamos a volver a ganar y vamos a volver a seguir gobernando este país como lo hemos hecho hasta ahora
y Xiomara sí cumple. José Carlos Cardona, ministro de Desarrollo Social, gracias a todos por habernos permitido ingresar a sus hogares. Ustedes formen sus conclusiones. ¿Y ya compró casa o no? Todavía no me ha aumentado el sueldo, sigo ganando lo mismo desde que llegamos al gobierno. Es que así es, pues. Y no, ves que Sí, como hay digo, otros pues. ministros que han aumentado el sueldo y yo sigo con el mismo sueldo, lo aclaro, manejo 3 instituciones con un solo sueldo. No he comprado casas, ahorita que soltó Pisto Banprovi, presioné. ¿Va a ser casa de 10 millones? Como usted dijo, que, No. que los que tuvieron su puesto tienen casas de más de 10 millones. Más de 10 millones, yo no... ¿Y con un sueldo de empleado público cómo? ¿Cómo? Si yo lo más que puedo pagar son 20,000 pesos de una letra de una casa. Ahí andamos buscando con mi esposa casas en colonias, clase media, casa usada, porque no tengo pisto para hacer casa nueva. Estoy buscando una casa usada. Agradezco que Banprovi... Babuque el Bisato está haciendo unas por la zona sur. Pero ahí son casas nuevas y son caras, son muy caras. Son de 4 millones para arriba. Gracias a las decisiones de la presidenta, Sí. Banprovi tiene fondos. Pero que le Para pongan más casa pisto a usada. Banprovi. Cuando el gobierno de Mel le dijo Banprovi funcionó. Gracias, nos vamos porque mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día están listas para darles un entretenido programa este viernes. Gracias a todos. Buenos días.